Forum Análisis. ¿Sabe usted si está obligado o no a la declaración y pago del impuesto complementario de normalización tributaria? Aquí en Forum le decimos cuál es el hecho generador de este impuesto. Y para analizarlo, está con nosotros el doctor César Mauricio Ochoa. Doctor Ochoa, bienvenido a Forum. Gracias, Daniel. Analicemos el hecho generador, uno de los elementos del tributo. Hay que tener en cuenta que en este elemento del tributo se incluyó el activo omitido y el pasivo inexistente. Pero recordemos que son más los elementos del tributo, tales como la base gravable, la tarifa, el sujeto pasivo y el mismo sujeto activo. En este caso tenemos graves equivocaciones, o mejor, omisiones en la ley, dado que en la ley solamente quedó en el hecho generador, pero no quedó el pasivo inexistente en temas como la base gravable, en temas como la tarifa o en los beneficios que se van a causar, dado que la gente puede declarar aquel activo omitido o ese pasivo inexistente, retirarlo de la declaración. Así las cosas, nos quedó en el hecho generador, pero falta en los otros elementos del tributo. Vamos a tener allí dificultades y seguramente el gobierno nacional tendrá que salir con un decreto reglamentario a establecer también ese sujeto, esos pasivos inexistentes en el sujeto pasivo y en la base gravable y en la tarifa y en los beneficios otorgados. Veamos, doctor Ochoa, entonces, ¿qué nos dice la ley 1739 respecto al hecho generador? Veamos qué nos dice el artículo 36. Hecho generador. El impuesto complementario de normalización tributaria se causa por la posesión de activos omitidos y pasivos inexistentes. Esto a 1 de enero de 2015, 2016, 2017, respectivamente. Sí, aquí tenemos muy claramente la palabra posesión. Nosotros en Forum, cuando apareció el proyecto de ley, les dijimos varias veces, les faltan los pasivos inexistentes, les faltan los pasivos inexistentes, y solamente hasta el último tramo de la reforma, cuando ya fue llevado a Senado, fue que se incorporó este tema, casi que a las 12 de la noche del último día se incorporó y se les olvidó poner los demás elementos del tributo y no quedó el tema de los pasivos inexistentes, sino solamente en el hecho generador. También está claro que el hecho generador es a 1 de enero de 2015, 2016, 2017, porque esos son los periodos en los cuales se puede presentar la declaración con esta normalización tributaria, con estos activos omitidos o con estos pasivos inexistentes y pagar obviamente la tarifa que se encuentra destinada. Tenemos que hacer claridad de que esta norma tiene problemas de constitucionalidad. Ya había sido tratada en la ley 1607 como una especie de ganancia ocasional, con un 10% incluso de tarifa, y había sido declarado inexequible esa norma. Ahora la ponen como un impuesto de normalización tributaria y como impuesto de normalización tributaria complementario del impuesto a la riqueza, es decir, lo sacaron del sistema de renta, lo que no significa que no tenga los mismos argumentos para posiblemente ser declarado inexequible. Veamos, doctor Ochoa, hablábamos de impuesto de activos omitidos y activos inexistentes, pero veamos entonces qué significa cada uno de ellos. Observando primero los activos omitidos. Nos indica el parágrafo primero. Para efectos de lo dispuesto en este artículo, se entiende por activos omitidos aquellos que no fueron incluidos en las declaraciones de impuestos nacionales, existiendo la obligación legal de hacerlo. Claramente, los activos omitidos son activos que yo tuve que haber declarado dentro de su patrimonio bruto. Así es. Y usted no lo hizo en declaraciones anteriores, básicamente en la declaración de renta y complementarios. Y como usted no lo incluyó en el patrimonio bruto, el activo está omitido porque es un bien poseído. Al ser un bien poseído, es decir, del cual usted deriva una determinada utilidad o ganancia o ingresos, y usted no haberlo incluido en los años anteriores en su patrimonio bruto, el activo se encuentra omitido. Lo que le están diciendo es, mire, todos esos activos que usted tiene, y no dijeron si eran en el exterior, y no dijeron si era en Colombia, es decir, puede ser omitidos, activos omitidos que usted tenga o posea en Colombia o que usted tenga o posea en el exterior, los puede incluir en este impuesto de normalización tributaria para nuestros amigos. Básicamente, ojalá lo hagan en este mismo periodo, porque como le decimos, la norma puede ser declarada inexequible ante una demanda por los mismos argumentos que ya fue declarado inexequible en la ley 1607, una norma parecida a esta. Doctor Ochoa, ¿y qué se entiende por pasivos inexistentes? Veamos qué nos dice la norma. Se entiende por pasivo inexistente el declarado en las declaraciones de impuestos nacionales con el único fin de aminorar o disminuir la carga tributaria a cargo del contribuyente. Esa técnica legislativa de incluir fines es una situación problemática, no había que incluir el fin, básicamente había que decir aquellos pasivos que han sido reportados en la declaración tributaria sin tener el soporte o sustento fiscal suficiente para considerarse deudas fiscales.
Sin embargo, con el único fin de aminorar, entonces alguien podrá alegar que el fin no era ese, que el fin era otro, etc. Pero lo cierto es que en materia de fines o en materia de pasivos inexistentes, lo que sucede es que usted tiene un patrimonio bruto que se encuentra afectado por un pasivo que no existe, es decir, que no es realidad, el cual usted no debe, sea que cumpla las características de deuda fiscal o sea que no cumpla las características de deuda fiscal. Y lo que están diciendo, digamos, con esta amnistía, es decir, con esta normalización tributaria, es, mire, coja ese pasivo inexistente y retírelo de la declaración. Eso hace automáticamente que su patrimonio líquido aumente y pague pues la tarifa que está dada para este impuesto de normalización tributaria. Doctor Ochoa, queda una última pregunta. Usted nos comentaba que en la ley 1607 ya se había tratado este impuesto de normalización como una ganancia ocasional. ¿Qué consecuencias se generarían a partir de la inconstitucionalidad de esta norma en caso de que quedara inconstitucional? La pregunta es muy buena, doctor Daniel, por lo siguiente. Mire usted, en la ley 1607 se había dicho que no cumplía con el principio de justicia tributaria tratar de normalizar activos. En ese caso no se llamó impuesto de normalización tributaria, sino que simplemente se daba la posibilidad de declarar activos omitidos y retirar pasivos inexistentes, pagando inicialmente un 10%. Esa norma fue, por el principio de justicia y de igualdad, fue declarada inexequible. Pues la norma ahora de normalización tributaria es exactamente lo mismo. Incluya los activos omitidos, retire los pasivos inexistentes y por este primer año pague un 10% de impuesto de normalización como complementario de impuesto a la riqueza. Por lo tanto, el efecto posible, y yo creería que eso se puede dar fácilmente, es que la Corte Constitucional le diga al Gobierno Nacional, ¿usted por qué me está volviendo a incorporar una norma que yo ya había declarado inexequible por el principio de justicia y de igualdad en materia tributaria? Y que vuelva y declare esta norma inexequible, incluso con regaño o con incorporación o con una, digamos, una disciplinaria para las personas que lo incorporaron, porque es que ya la norma había sido declarada inexequible. A ese tema le falta tema por cortar. Yo creo que vendrán las demandas de inexequibilidad de esta norma, porque como le digo, es la misma de la anterior. El efecto de la inconstitucionalidad es al futuro, a menos que la Corte pues le dé un efecto modulado a esa sentencia, lo cual yo no creo, porque sería ir en contra de los contribuyentes que finalmente decidieron declarar por ese impuesto de normalización. Así que cuando sea declarada inexequible, a partir de ese momento sale este hecho generador y este impuesto de normalización tributaria del contexto jurídico colombiano y ya no podría utilizarse la norma. Y lo que se haya hecho bajo la norma durante su tiempo que estuvo en vigencia sin declararse la inexequibilidad, pues quedará como un hecho cumplido y otorgará los derechos a las personas que correspondan, teniendo el peligro de que esta norma ya había sido declarada inexequible anteriormente. O esta misma norma no, sino una norma con los mismos principios, con los mismos fines y que generaban unos efectos similares. Doctor Ochoa, muchísimas gracias por el análisis. Finalmente recuerde que si usted desea ver más información acerca de este tema y muchos otros temas más, usted podrá consultar diariamente en nuestra biblioteca, esto mediante su dispositivo móvil o bien sea ingresando a la página web www.forum.com.co. Forum Análisis. Bienvenidos a Forum, el portal web más exclusivo, creado para profesionales y empresarios, que contiene la información más actualizada de los temas jurídicos, tributarios, comerciales, contable NIF y de derecho público, presentados de una manera 100% audiovisual y accesible desde diversos dispositivos móviles. Nuestras suscripciones te darán información de primera mano, explicadas de manera clara y detallada. Podrás acceder diariamente a nuestra plataforma de contenidos, donde podrás descargar, recibir boletines diarios, ver todos nuestros videos presentados por expertos y profesionales, acceder a la biblioteca Forum, conocer las novedades, noticias y muchos más beneficios. Y recuerda que tenemos diversas membresías hechas de acuerdo a tus necesidades. El paquete Gold te dará acceso ilimitado a toda nuestra plataforma y a los contenidos de especiales Forum, donde se analizan las novedades más relevantes en materia de reforma tributaria, reforma jurídica y NIF, además de brindar acceso a los videos realizados con la participación de catedráticos y expertos en todos estos temas. El paquete Silver te permitirá elegir 2 de las temáticas de tu preferencia en materia tributaria, contable, comercial y o pública. Además, podrás obtener grandes descuentos en formación virtual y presencial.
El paquete básico te permitirá elegir una temática de tu preferencia en materia tributaria, contable, comercial y o pública. Haz parte del más selecto portal web para profesionales y empresarios de todo el país. Ingresa ahora mismo a www.forum.com.co y recibe asesoría de cómo nuestros servicios son la mejor herramienta para ser el mejor profesional en tu campo. Forum, valor del conocimiento.